¿Qué tal, Ramón? Bien, y ahí estaba escuchando tu introducción Sí. que es propia de este tiempo, ¿no? Mm. Y no solo en Argentina, todos los modelos de gestión así de estas extremas derechas o derechas en el mundo hacen esto, digamos, Mm. es la provocación y el escándalo permanente, nunca terminan de cerrar un tema y entonces abren distintas ventanas permanentemente, entonces Mm. eh, lo que se genera es un gran desánimo con respecto a la política, con respecto a la efectividad de la política, y por supuesto eso degrada todas las herramientas democráticas. Pero es algo que ocurre en el mundo, no solamente en Argentina. Nosotros ahora tenemos esta versión de ultraderecha criolla, si querés, con Milei a la cabeza, pero la verdad es que el mundo también está así. Pero ¿sabes qué? Eh, Inclusive, a mí lo que me pasa es que hay tantas medidas que se van tomando, que ojo, del otro lado hay quien puede llegar a decir, y lo entiendo, es, no, lo que estamos haciendo es tomando decisiones porque hay que cambiar el estado de situación. Yo cuando veo la agenda, digo, bueno, a ver, esto me parece que es positivo, esto es negativo, pero tengo 6, ¿no? Y entonces ayer de golpe era Palazzo de jubilado, al mismo tiempo Francos hablando del DNU, que también es importante por el tema de acceso a la información, pero también hay que hablar del presupuesto universitario porque hay que tener mucho cuidado con ese veto, pero al mismo tiempo cuidado que están subiendo las tarifas del tren, de los colectivos. Al mismo tiempo los gobernadores dicen, muchachos, nos están cortando la obra pública, esto se va a ir al demonio, y decís, bueno, ¿por dónde reaccionamos? ¿Por dónde? sí, A ver. bueno, a ver, parte de los sistemas de estas características, lo que hemos visto a lo largo de la historia argentina es que estas políticas donde en definitiva lo que está tratando de hacer el gobierno es bajar la inflación sosteniendo la recesión, Sí, ¿no? Y sí. profundizando una recesión. Bueno, esa recesión, esa receta para bajar la inflación lo que trae no es nuevo en la Argentina, trae desocupación, trae aumento de la pobreza, trae aumento de la desigualdad, realmente lo que hace es provocar una gran conflictividad social alrededor de todos esos efectos, ¿no? Y eso es lo que vemos, de alguna manera es una especie de museo de grandes novedades, digamos, ¿no? Sí. Porque en definitiva no hay nada nuevo, son estos ciclos de la Argentina donde lamentablemente hoy lo estamos transitando, pero lamentablemente se va a acentuar porque el gobierno tiene decidido avanzar con su programa económico, que no es ni más ni menos que es un programa recesivo. Pero vos Y ese ves... programa recesivo Sí. trae conflictividad social y el gobierno está absolutamente dispuesto a reprimir cualquier tipo de disidencia social que se presente. Un poco lo de los jubilados el día de ayer es eso, ¿no? Y lo que viene sucediendo, y lamentablemente lo que va a seguir sucediendo, la conflictividad social se va a acentuar y el gobierno va a seguir reprimiendo. Bueno, pero no puede ser un modo de gestión porque sabemos que es, o sea, el palo per se no es sostenible en el tiempo. Ah, bueno, por supuesto, yo creo que no. Nosotros somos parte de una cultura política, de una identidad política que piensa de otro modo, que piensa que la violencia institucional está mal, que piensa que los desbordes de parte de las fuerzas de seguridad no corresponden y bueno, lo hemos tratado de mostrar durante todo nuestros gobiernos, pero sobre todo el último gobierno, que ahí nosotros hemos tenido muchísimas manifestaciones, por supuesto, porque había muchas necesidades que no se cubrían y eso generaba un grado de conflictividad social y de reclamo. En ningún momento eso se reprimió, ni Bueno, mucho menos. pero ahí no crees, Incluso Santiago. a Sí. los que manifestaban en ese momento y cortaban la calle, que hoy Sí. son gobierno, en ningún momento hubo ningún tipo de represión hacia Patricia Burrich cuando cortaba las calles o hacia Javier Milei cuando se manifestaban en el Congreso y cortaban la 9 de julio, eso no existió. Pero también ahí no crees que hay una, a ver, no sé si decirlo, una autocrítica, pero a ver, el polo obrero les había medido el aceite y te cortaba, y vos sabés que era un problema, y no sé si Por todo era supuesto. justificable cuando Beliboni cortaba para que Tolosa Paz le dé más planes. Había
había un tinte extorsivo ahí. Yo no creo que sea lo mismo el Polo Obrero todos los días. No, absolutamente, y lo hemos denunciado. No, absolutamente, y lo hemos denunciado. Y eso es algo que no debe volver. Eso a golpear jubilados es una distancia gigante, ¿no? Claro, pero ahí vos entonces notás que el gobierno de Milei actuó bien en ese punto. Con el tema de la 9 de julio, y vos decís que no debe volver. Vos mismo lo estás marcando. O sea, por supuesto, claro. Sí, pero no creo que el camino sea, me parece que el camino es resolver los problemas sociales que desembocan en ese tipo de protestas, no reprimir. Si el camino es la represión, nunca nos vas a ver de ese lado. Okay. Vos me decís, pero vos qué querés, tener la 9 de julio cortada o no. No, por supuesto que no que quiero que haya libertad de tránsito en nuestro país, más vale, eso más vale. Lo que pasa es que una respuesta así es una respuesta al menos incompleta, sí. Porque en definitiva vos lo que tenés que resolver cuando estás ejerciendo los cargos públicos que esta gente está ejerciendo, tenés que buscar resolver los problemas que desembocan en esa protesta social. Ahora, porque sí. Hay una parte, como bien dijiste vos, que puede ser extorsiva, pero en línea general la gente no se moviliza no se moviliza sí. y hace una medida de protesta porque está bien. Generalmente lo hace porque está mal, sí. no porque está bien. Quien habla es Santiago Cafiero, el diputado nacional. Ahora se va a sumar Eugenio Mucio a la entrevista, pero te quería hacer una última antes de... ¿Sabés que la semana pasada Volkswagen echó a 300 operarios? 300, ¿no? Y lo llamo, porque cuando vos hablabas de la conflictividad, y lo llamo a Paco Manrique, que es diputado, que es secretario adjunto de SMATA, ni más ni menos. Y Manrique me dice, mirá, hicimos lo que pudimos, hicimos un acuerdo y ya está. Entonces yo noto quizás una conflictividad social por parte del sector de los jubilados y digo, ¿y los gremios? Si te echan 300 tipos, si en Mata no es capaz de plantarse, estamos fritos. Bueno, esperá, el movimiento obrero ya le ha hecho medidas de fuerza a este gobierno, una gran cantidad de medidas de fuerza, ha hecho paros generales, son herramientas que por supuesto para ser válidas desde el punto de vista jurídico, ese tipo de manifestación o de reclamo necesitan un procedimiento hacia adentro de las asociaciones gremiales y lo cierto es que ha habido, no es que no ha habido, lo mismo que por ejemplo las marchas universitarias, quizás ha sido la marcha más multitudinaria que tuvo el país en años, y sin embargo todavía seguimos reclamando, por ejemplo, que haya presupuesto para las universidades públicas en Argentina. Está bien. Es decir, a pesar de que esa manifestación se hizo y que hubo una adhesión gigantesca, y que hoy, no sé, este gobierno que seguía por encuestas, y mira una encuesta se va a dar cuenta que tiene una gran aceptación, los científicos, todo el entramado científico y tecnológico, educativo de la Argentina siempre tiene una gran aceptación pública, y fíjate que todavía no se resuelve nada de eso, ¿no? Y el Congreso se vio obligado a forzar leyes que ahora están viendo si las terminan de tratar en el Senado, el Congreso del Cámara de Diputados las pudo aprobar. Sí. En definitiva el gobierno lo que está llevando adelante es su programa, sí. Que es un programa de estas características, un ajuste brutal que lo paga la gente, que lo paga el jubilado, y no solamente con la jubilación. Por ejemplo, mira, vamos al tema de jubilado, no es solamente la jubilación, es la jubilación, por un lado, el bono, que es un bono que al final, sí. Digamos, con un bono estancado, como están dando, no recupera nada, y sobre eso encima te sacan todo lo que es el haber indirecto, digamos, ¿no? Sí. Los subsidios que vos tenías, los subsidios a los servicios públicos, al transporte, y ni que hablar, claro, y eso te iba a decir, ni que hablar, una herramienta que era clave, que constituía, pero una parte muy importante y sustancial de la calidad de vida de los jubilados, que era el acceso a los medicamentos gratuitos que habíamos dado, que dábamos nosotros. Sacar esa herramienta bajo la santificación de el equilibrio fiscal, bueno, es una medida absolutamente deshumanizante, absolutamente deshumanizante. Santiago, quiero abrir una pestaña que me vino a la mente cuando hablaste de cuando miran las encuestas. No tiene nada que ver con esto, voy a ir el tiempo atrás. Días
atrás, el domingo, cuando Martín Guzmán dice, entiendo que la última etapa de la pandemia quizás hasta se estiró, quizás no, él lo confirma, o él tiene esa mirada, de se discutía si había que empezar a abrir, y la pata política dijo, no, esto nos rinde, y se extendió quizás el aislamiento por una cuestión política. ¿Esa discusión estuvo? Eso no existió. No existió. De hecho, puedo dar fe de todo esto porque Martín es mi amigo y he hablado con él. Incluso hablé después de que dijo eso, que es una estupidez. Porque eso no pasó nunca. Y aparte porque está mal el calendario. Las medidas de aislamiento fueron todas en el 2020 y la elección fue en el 2021, con lo cual ya para la elección no había ninguna medida de aislamiento. Pero hacía meses que no había medidas de aislamiento para la elección, con lo cual, y se lo dije a él, con lo cual no, lo que dijo es absolutamente falso, no pasó nunca. Y aparte todas las medidas sanitarias que se tomaron son todas medidas que están documentadas, con lo cual es muy fácil corroboración. Entonces, porque son expedientes y esos sí. expedientes tienen una métrica pública, que si vos te acordás, Ramón, era la cantidad de casos que había, la otra variable era el nivel de ocupación de unidades de terapia intensiva, Por eso, el nivel pero, de mortalidad que habíamos tenido. ¿pero por qué dijo ese eso día, ¿te acordás que entonces? era diario? ¿Te acordás Sí, que había, sí. y las decisiones se tomaban a partir de eso, ¿Mm? y encima eran decisiones de conjunto, en el sentido de que esas decisiones también eran adoptadas o validadas por el Consejo Federal de Salud, ¿Y con lo por cual qué? todas las provincias con todos sus colores políticos también estaban en esas mesas. ¿Por qué ¿viste? dijo eso entonces? No entiendo. No lo sé. No lo sé. Bueno, está bien. Si me pregunté, no sé, ya no lo sé. Déjalo ahí, no sé entonces. qué quiso explicar, yo creo que lo sacaron de contexto y que él dijo algo que es absolutamente Mirá, falso. ¿sabés qué? No Pará, pasó. no, pero mirá, después me escribieron los voceros de Guzmán y me dicen, me lo mandan por escrito, por ende yo lo puedo contar. Cuando ves y sacado de contexto, ellos me dicen, por un lado había una opinión del equipo económico, te lo estoy leyendo textual, veíamos que el mundo había países que ya habían salido de la restricción. Por otro lado, y me lo ponen en negrita, la visión de la pata política, si se quiere, que veía bien las encuestas y veía solo su metro cuadrado. Me lo mandaron a mí por escrito esto. Entonces, ¿creen eso? Sí, pero Te lo voy a reenviar repetir, inclusive. No tengo ningún problema. Ningún problema. Yo lo que te voy a repetir es que incluso está mal calzado el calendario, porque no había medidas de aislamiento en el 2021. Ok. No había. Cierro Entonces, acá. como decir, Sí, cierro acá y le en y le doy el 2021 paso. estábamos Dale. vacunando. 2021 ya era el proceso de vacunación. Había, por supuesto, medidas de distanciamiento, pero ya había gente que iba a los estadios de fútbol, había espectáculo, había cine. Bien. ¿Qué medidas de aislamiento? No había ningún aislamiento en el 2021. Bien. Santiago, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué ves vos de la Bien. interna hoy del peronismo? Digo, los cruces entre Cristina y José Mayans, José Mayans queriendo, o al menos coqueteando con la idea de traer a Victoria Villarruel para las aguas del peronismo. ¿Qué ves ahí? No, primero, no sé eso, lo de José, no, lo de Mayans, no creo que sea real, digamos. Victoria Villarruel no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver con el peronismo, nada. Y no tiene ninguna cabida en el peronismo. Porque una de las banderas del peronismo, aparte del nacionalismo, es la defensa irrestricta de los derechos humanos. Y nosotros no tenemos nada que ver con una persona negacionista como la vicepresidenta. Nada que ver con ello. Con lo cual, yo no sé si alguno ha manifestado algo en esa línea o solamente es parte de una práctica legislativa. Desde lo político no tenemos nada que ver y Victoria Villarruel no tiene nada que ver con el peronismo, ni con nuestra tradición, ni con nuestra historia, ni con nuestro presente. El peronismo es un partido democrático, es un espacio, un movimiento democrático que está atravesado por la agenda de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los desaparecidos eran compañeros peronistas, así que no tenemos nada que ver con ella. Nada. Avisale a Moreno también entonces, a Guillermo Moreno, ¿cómo? avisale a Guillermo Moreno que pasea por los medios, no se entiende muy bien, ¿no? Que el 0,8 de Moreno sea el representante. Qué sé yo, cada cual que diga lo que quiera, Sí. yo lo que te digo que el peronismo no tiene nada que ver con eso. Sí, pero es verdad Después, que... si ellos quieren armar otra cosa, que hagan lo que quieran. Y bueno, ahí está. Ahora, que el peronismo niegue, que algún dirigente, por una cuestión de especulación, haga una declaración de esas características, yo entiendo que tiene que ver más para lograr algún grado de notoriedad
Sí. que por una cuestión real. El peronismo no tiene nada que ver, Victoria Villarruel no tiene ninguna cabida en el peronismo, ninguna. Santiago. Dicho esto, que la interna, mirá, me parece que yo creo que hoy, como te dicen en cualquier unidad básica cuando entras, A ver. dicen, mirá, son, viste, las verdades de la unidad básica. Hay una de las verdades de la unidad básica que no son las verdades peronistas, es una verdad de la picardía de la unidad básica. Si el enemigo se está equivocando, no lo interrumpas. Bueno, me parece que es eso, dejémoslo, muchachos, porque la verdad que tienen un bolonqui interno ellos, dejémoslo, nosotros trabajemos en recuperar una representación que perdimos en el 2023, trabajemos para recuperar esa representación. Y volvamos al núcleo de representación del peronismo. Pero menudo favor Guado de Pedro tuiteando contra Sergio Massa, en ese momento... Insisto con esto, insisto con esto, volvamos a la unidad básica y este principio de la unidad básica. Si el enemigo se está equivocando, no lo interrumpamos, no distraigamos la agenda, trabajemos sobre los puntos de unión, que son muchísimos, hacia dentro del campo nacional y popular, que son muchísimos, y sobre todo entendamos que ya el clivaje cambió en la Argentina. Ya no hay un clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Hoy el clivaje es Milei o no Milei. Bueno, trabajemos sobre ese nuevo clivaje. Santiago, gracias por el tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande. Era Santiago Cafiero, diputado nacional de Unión por la Patria. Te informamos.